Cordial y fraternal saludo a la iglesia que está en Santa Marta, Colombia. Dios guarde sus vidas, nuestra oración por cada hermano que hoy se reúne con nosotros, cada amigo que hoy nos visita y por supuesto por su iglesia en cualquier lugar de la tierra, en especial los hermanos perseguidos hoy en Pakistán, que aún siguen la represión, siguen la persecución que no va a parar. Tristemente es la realidad que hoy vivimos. La iglesia perseguida es real y nuestras oraciones por nuestros hermanos. También hemos recibido por parte del equipo de Puertas Abiertas de América Latina una alerta en Manipur, eso es en India, que no cesan las acciones en contra de los grupos religiosos diferentes a las tantas deidades que ellos siguen, y pedirle al Señor por la iglesia en Manipur y la iglesia en Pakistán en este día. Padre, oramos por nuestros hermanos que han sido perseguidos, Señor, que están siendo perseguidos. Te suplicamos que sus vidas sean guardadas por ti, protegidas, y que tu gracia y tu misericordia nos pueda acompañar, Señor, porque es la promesa real tuya. No hay otra razón, Señor, para apoyarnos sino en tu palabra y creer que tú nos ayudarás en el día de la angustia y que vendrá el día de victoria y aún el día de venganza, Señor, para con aquellos que oprimieron a tu iglesia y aquellos que detuvieron, Señor, la expansión del evangelio. Pero tú y tu misericordia seguirás sosteniendo a hombres y mujeres en cualquier rincón del mundo, Señor, para llevar allí tu palabra, tu mensaje, y que muchos sean salvos al oír el evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No es casualidad, pues, orar por la iglesia perseguida, y el título que hoy le hemos colocado a nuestro compartir es Enemigos, de la serie La iglesia funciona, en el tema arrepentimiento y evangelio. Así que vamos a ponernos en contexto de todo lo que hemos venido estudiando en el transcurso del año. La iglesia funciona, la iglesia es un ente vivo, es la reunión de los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia de la que habla la Biblia es sustentada por Dios, es la iglesia de la que la Escritura enseña que es la familia de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial, con el poder del Espíritu de Dios. Es la que se ciña a la Escritura, es la que camina conforme a la verdad escrita, no a las emociones humanas, ni a los pensamientos, ni a los razonamientos a los cuales nosotros podamos llegar. Por supuesto que Dios le ha dado al hombre la capacidad de pensar, pero también le ha dado la capacidad de poder discernir lo que proviene de él y lo que no. Si usted es alguien que le cuesta mucho trabajo esto, a mí me cuesta y soy dependiente del Espíritu Santo. A todos nos debería costar de una u otra forma poder, al leer la Escritura, conocer el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque está dada para que solamente los que se sujetan a Cristo, los que se disponen con su vida y los que, por supuesto, la gracia de Dios preeminente es derramada sobre aquellos, las Escrituras puedan ser abiertas y entendidas por nosotros. No que ya lo hayamos alcanzado todo, por supuesto que no, pero sí rogarle al Padre que nos muestre a Jesús en cada letra de la Escritura y que podamos entender su propósito en este tiempo y en la vida venidera. Estuvimos tratando el tema arrepentimiento y también esta parte importante que tiene que ver todo con el Evangelio.
y entender lo que cambia y a quién cambia cuando el Evangelio es manifestado. Esta razón por la cual hoy tocamos el tema enemigos es para que sepamos que tenemos dos opciones delante de nosotros: o amigos de Dios o enemigos de Dios. De hecho, la Escritura habla en Apocalipsis, dice, ojalá fueras tibio o frío o caliente, y no tibio, porque a los tibios vomitaré de mi boca. Y nosotros casi que regularmente no nos gusta que nos pongan en esta situación en la que quizá usted hoy se verá confrontado. A nosotros no nos gusta que nos digan cosas, por decir, en el deporte. Bueno, o practica running o practica ciclismo. O practica fútbol o tenis. No nos gusta, porque quizás nos gustan ambas disciplinas. Nos dicen o ingeniería o arquitectura, pero las dos cosas no. Entonces, o eres médico o eres abogado. O sea, esas cosas a nosotros nos confrontan y de una u otra manera suelen causar caos en la mente del hombre. Imagínese usted dos empleos en los que usted gane lo mismo y que se los ofrezcan para que usted ocupe los cargos. Bueno, o escoge este o escoge el otro. ¿Usted qué escoge? ¿Para ser gerente de esta empresa o para ser gerente de esta otra? ¿Entra o no entra en conflicto? Habrán cosas que pensar y usted quisiera como mirar qué otra opción tengo cuando antes no tenía alguna. Es posible que a alguien desempleado le digan, bueno, te vas a ganar lo mismo, escoges esta empresa o escoges esta otra, pero queremos contratarte. Y uno queda como en la nebulosa quizá, y empieza a dar vuelta incluso cuando tiene opciones positivas. Alguien entonces estaría preocupado, mira, antes no tenía empleo, ahora tengo 2 empleos para tomar y no sé cuál de los dos tomar. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos muchas veces a perder los beneficios que nos ofrece una u otra. Uno puede preguntar, bueno, ¿qué beneficio da esta empresa? No, te da unos bonos mensuales, la familia te pagan la casa para que vivas con tu familia, te da un carro con chofer y el sueldo es este. Y en la otra, igual. Entonces uno dice, pero entonces no sé cuál es escoger. Y entonces viene el dilema de la escogencia. O solamente yo estaría un poco confundido con una oferta de ese tamaño. Creo que muchos de nosotros se confundiría y trataría de escoger la mejor. Y seguramente si escoge una de las dos y se enfrenta al primer problema, lo primero que puede imaginar es, ¿yo para qué agarré esta? Yo debí tomar la otra opción. Así somos. Pero en cuanto a Dios, necesitamos definir nuestros caminos conforme a su palabra. Tiene toda la explicación, tiene la ruta del camino y tiene la meta del camino, el objetivo. Tanto para ser amigos de Dios o como para ser enemigos de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor con esta verdad? Que todavía seguimos dudando hacia qué lugar ir, hacia qué decisión nos inclinamos. Y podría decirlo, y permítame usar esta expresión y excúseme si le ofendo, pero de hecho es tonto considerar que ubicándonos en el camino del mal y siendo enemigos de Dios, podamos terminar bien y llegar a la meta. ¿Por qué? Porque se quieren los beneficios de uno y se requieren o se necesitan los beneficios del otro. Se anhelan unos y se anhelan otros. Y no se quiere renunciar a ciertas cosas, porque renunciar a eso significa incluso a veces hasta romper nuestra propia comodidad. Si le preguntara alegremente en esta ocasión, ¿qué quisiera hacer usted? ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Usted qué me respondería? Amigo de Dios. Pero la pregunta técnica que debo hacerle es, ¿usted camina por el camino que Dios le ha trazado para convertirse en amigo de Dios o en enemigo de Dios?
Y uno dice, no, yo ando por el camino de los enemigos de Dios, pero Él sabe que yo quiero ser su amigo. Esta opción no está disponible. Por eso el llamado no es solo a entregar el corazón, el llamado no es solo a tener, entre comillas, como una reconciliación temporal con Dios, pero se da los fines de semana o se da cada cuánto. No. Dios nos llama al arrepentimiento y el arrepentimiento tiene profundidad y tiene continuidad y tiene avance, y ese avance tiene unos frutos en el camino al que Dios nos ha llamado. Entonces quiero compartir con ustedes este tema que tiene por título Enemigos, y que vayamos a la escritura, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, capítulo 1, verso 18. Porque usted quizá considera que Dios nos ama a todos, que Dios va a tener misericordia con todos, que Él va a dejar pasar por alto las obras de maldad, el no arrepentimiento, el querer vivir la vida como se pretende. Pero vamos a la escritura y miremos lo que dice la escritura. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estamos hablando de evangelio. Estamos hablando de que su palabra es expuesta, es proclamada en muchos lugares. En algunos lugares se toma la palabra para otros usos. En algunos lugares se toma la palabra para beneficio propio. En algunos lugares se toma la palabra pretendiendo utilizarla al acomodo de cada uno de ellos. Y necesitamos nosotros comprender que el real propósito de Dios es darnos a conocer sus principios, sus verdades, lo que Él piensa, su carácter, su forma de ser, a través de la escritura, y encontrar algo de lo cual no queremos nosotros acordarnos o quizás ver, porque sencillamente a veces no nos parece que nuestro Dios sea así. ¿Alguno considera que el Dios del que habla la escritura es un Dios que también se revela en ira? De hecho, yo creo que ni quisiéramos los que sabemos que es una realidad. ¿A cuánto le gustaría que Dios se manifestara? A todos. Pero que se manifestara ¿cómo? En bondad, en perdón, en justicia, en misericordia, en fidelidad, en todos esos atributos que lo hacen a Él atractivo para nosotros y aún para los que no creen en Él. Pero también la manifestación de la gloria de Dios se da en ira. Esto no crea like, esto no genera seguidores, esto no nos gusta escucharlo, pero necesitamos hablarlo a la luz del evangelio, a la luz de su palabra, para conocer a Dios profundamente, que también se manifiesta en ira. Ahora, ¿es Dios solo ira? No. ¿Es Dios solo amor? No. ¿Dios es amor? Sí, pero también es bondad, también es fidelidad, también es eternidad, pero también es juicio, porque Él es justo. Y cuando leemos en la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas cosas quisiéramos nosotros abolirlas de la Escritura. O como algunos dicen, es un libro obsoleto, toca actualizarlo. Pues no va a ocurrir. Quien debería actualizarse es usted y yo, de acuerdo a la palabra,
Por esta razón, la persona no convertida realmente tiene una visión completamente distorsionada de la realidad, vive bajo unos principios y bajo unas falacias que le impiden ver con claridad la obra justificadora de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si el Señor al final permitiera que todos los hombres se arrepintieran o no, que todos los hombres vivieran en justicia o injusticia, fueran galardonados con el premio o con el regalo de la salvación, sencillamente no habría la necesidad nunca jamás de que Él fuera a parar en una cruz a pagar por unos pecados cometidos. La Escritura habla de que alguien pagó por nuestro pecado, nos justificó. La Escritura habla de que alguien fue a la cruz, tomó nuestro lugar, y eso se llama redención, nos redimió a nosotros. Se hizo por nosotros maldición, porque escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que esta maldición o este juicio emitido por Dios contra aquel pecador no arrepentido tuviera efecto. Si Él no hubiera muerto en la cruz, todos estaríamos perdidos. Pero Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, y los galardonados son aquellos que en Él creen. Los que en Él creen. Los que no creen ya han sido juzgados. De hecho, su condena ya está expuesta. Entonces, a algunos les parece que es una exageración señalar que Él se va a manifestar un día de ira y que este tipo de cosas no van a ocurrir. Y quiero que usted entienda que la ira de Dios se va a manifestar sobre sus enemigos. ¿Dios tiene enemigos? Sí tiene enemigos. Tiene enemigos. ¿Dónde están los enemigos de Dios? En la tierra. ¿Por qué hay enemigos de Dios? Porque hay quienes quieren vivir de la forma en que quieren. Hay quienes quieren vivir de la forma en que ellos opinan. Porque hay quienes desechan el consejo de Dios. Porque hay quienes, teniendo las dos opciones de vivir una vida para Dios o vivir una vida para su propio cuerpo y para este propio mundo, deciden por el propio mundo, pero necesitan, requieren, anhelan, pretenden las bendiciones del Dios que le ha dicho: si vas por este camino te perderás, pero si vienes conmigo por este te voy a acompañar hasta el final de los tiempos. Eso quiere decir eternamente. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa más grande que cualquier cristiano debería tener. Estaré con vosotros, dice la versión Reina Valera, todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Siempre estará con nosotros hasta el último de nuestros días en esta tierra. Y luego pasaremos a disfrutar de una eternidad. Eternidad es un término absoluto que no cabe en nuestra cabeza. En 20 millones de años, en 150.580 millones de años, todavía sigue siendo eternidad. Un número incalculable de milenios. Millares de milenios por venir ante la magnificencia del Dios de la Escritura. Es casi que imposible entender esto si la fe nuestra no está fundamentada y basada en la fe en el Hijo de Dios. Entonces algunos consideran que es una exageración. Pero cuando usted mira la Escritura en capítulos y versículos como en Romanos 5:10, donde claramente se dice que cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios, a nosotros nos cuesta trabajo de que entender que antes éramos enemigos de Dios. Todo aquel que no cree en Cristo Jesús, que ha desechado esta verdad, es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Aquel que nos reconcilió a través de su muerte, el Hijo de Dios, Él también nos traerá reconciliación a través de la vida, porque no solo murió, sino que también resucitó. Y esa muerte y esa resurrección fue la que nos trajo a nosotros la oportunidad de convertirnos
ahora en amigos de Dios y no en enemigos de Dios, por la fe en Él. No es un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Alguien lo hizo. Nuestra labor es creer y obedecer lo que el Evangelio nos llama. Cuando usted lee citas como Santiago capítulo 4, verso 4, encuentra donde dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto a nosotros no nos cabe en la cabeza. Un hombre común, ordinario, normal, puede decir fácilmente: no me importa lo que dice esa escritura, o me parece que es una exageración. Eso es así, pero no es tanto. Sí, seguramente Dios estará enojado, pero no tanto como para desatar su ira sobre mi vida. Y es un error, hermanos y amigos, pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios ha sido categórico, ha sido claro en hablar en cuanto a la instrucción que nosotros recibimos por parte de Él de qué camino tomar. Si te preguntara cuál es el camino que has querido tomar, tú fácilmente me podrías decir: no, el camino de Dios. Dios lo sabe y tú lo sabes, qué camino has escogido. Y cuando uno lee citas parecidas a estas como Romanos 11:28 también, donde dice: en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Encontramos una y otra vez al Señor hablando de una diferencia entre unos que son amigos y otros que son enemigos. Y la pregunta no es para los demás, la pregunta es para ti hoy, personal, a ti, particular, específicamente para ti. No para el que te acompaña, no para el que ve esta transmisión en otro momento, o si le parece que está equivocado, puede que te parezca que es un error o es una exageración escrita en la palabra, que fue un libro escrito por hombres, pero llegará el día en que se haga la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre la oveja y la cabra. Así como hizo diferencia entre el día y la noche, habrá una diferencia en trato, en galardón, en recompensa para los que seguimos o no seguimos el camino que Dios ha trazado con su hilo de sangre a través de la muerte y expiación de nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la escritura en Romanos capítulo 8, verso 7. ¿Qué dice la palabra? Allí la tenemos. Vamos a leerla juntos. Romanos capítulo 8, verso 7. Dice la escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿De qué estamos hablando aquí una vez más? Los designios de la carne, los principios, a lo que la carne nos llama es enemistad contra Dios. ¿Y qué es la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? La Escritura habla de los deseos de la carne. Todos esos deseos que tenemos desenfrenados, todos esos pecados bochornosos, esos pecados que no son tan bochornosos y que hoy en día la gente ha trivializado o ha tomado de una forma tan modesta. Esto es así, pero no es así. Categórico es nuestro Dios, absoluto en sus términos de enseñanza. Y lo dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es que nuestra propia carne, cuando permitimos que nuestra carne nos lleve hasta donde ella quiere, nos vamos a convertir en enemigos de Dios, alejados de su misericordia. Y a veces decimos: Dios no puede dejar de ser misericordioso. ¿Sabe una cosa? Tiene razón, Él no va a dejar de ser misericordioso. Pero tú y yo tomamos la decisión de ir al camino de misericordia o no. ¿Es que Dios ha dejado de ser bueno? No, su bondad está expuesta. Y quiero que te metas esto en la cabeza hoy, que lo comprendas de la mejor manera. Dios no se aleja de nosotros, tú te alejas de Dios. Dios no deja de ser bueno, tú te alejas, tú huyes de la bondad de Dios.
Dios no ha dejado de ser justo. Tú rechazas la justicia de Dios. Dios no ha dejado de ser clemente. Tú desperdicias la clemencia de Dios. Dios no ha dejado de perdonar. Tú te cierras en tus propios raciocinios y decides no arrepentirte para poder ser perdonado. Cuando alguien le dijo, ¿dónde está ese Dios bueno del que tú predicas? Está allí, intacto, inmutable. Es uno de sus atributos. ¿Y por qué pasan estas cosas? Sencillamente porque los hombres se alejan de la bondad de Dios. ¿Por qué ha dejado de ser bueno Dios? No, sencillo. Los hombres se han alejado del camino de la bondad de Dios. Pregunto así entre nosotros. ¿Algunos de nosotros teníamos una explicación tan sencilla como esta para entender estas virtudes de Dios y saber cuándo acaban y cuándo no? ¿O no divagábamos en estas cosas? Es sencillo. ¿Por qué si Dios es justo pasa tanta injusticia en medio de nosotros? ¿Habrías considerado algo de esto cuando se actúa en injusticia sobre tu vida? Yo creo que sí. No es justo conmigo. ¿Cómo me van a hacer esto? Yo que he hecho tanto, yo que he trabajado tanto, yo que me he esforzado tanto, ¿cómo me pagan de esa manera? ¿Alguien ha vivido esta situación alguna vez? ¿Hemos sido defraudados en ese aspecto? ¿Dónde está ese Dios de justicia? Ahí está, hermano. Ahí está, inmutable. Entonces usted me puede preguntar, pero entonces ¿qué ha pasado, pastor? Sencillo. Estos hombres se han alejado ¿de qué? De la justicia de Dios. Por eso actúan de esta manera. Por eso la Escritura dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando tú actúas en injusticia y eres consciente o incluso inconsciente de actuar en injusticia, obras de la carne. Cuando tú actúas en bondad, eso tiene un antónimo o algo contrario. ¿Qué sería lo contrario de actuar en bondad? Cuando tú actúas en maldad, son designios de la carne que te llevan a estar enemistados con Dios. Ahora pregunto, ¿cuántos aquí siempre actúan de manera justa? Alce la mano. Entonces los designios de la carne nos ha puesto en algún momento enemistados con Dios. Pregunto otra vez, ¿cuántos de los que aquí estamos reunidos han actuado contrario a la bondad? ¿Qué quiere decir? Se lo dije más suavemente. ¿A alguien de ustedes de los que aquí está siempre actúa en bondad o alguna vez ha tenido acciones de maldad en contra de su prójimo o incluso en contra de sí mismo? ¿Hemos actuado en maldad? ¿Eso cambia la bondad de Dios? No la cambia. Nos hemos alejado del principio de bondad de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también cuando el Señor nos la puso un poco más compleja, cuando dice, ame el uno al otro, no como usted mismo se ama, sino como yo le he amado. Es un poco más difícil, ¿sí o no? Y lo vemos de una manera completamente diferente. Pregunto, ¿amas a los demás como a ti mismo? No a todos, ¿verdad? ¿Tú oras por tu hermano para que tenga más que tú? No, ¿verdad? ¿Cómo mi hermano va a tener más que yo si yo soy el que está orando? Yo merezco una comisión. Mira, voy a orar por ti. Cuando Dios te responda, ahí viene mi comisión. El hermano me tiene que dar algo porque yo oré. Conozco casos de algunos autodenominados pastores que incluso cuando han orado por una mujer que no podía parir o por un hombre que no podía, que era estéril, y oran por ellos y tienen hijos, dicen que el hijo es de ellos. Que sin ellos no habría hijo. Y de hecho he escuchado algunos casos donde dicen, mira, la mujer que te la conseguiste aquí en esta congregación. Cuando te casaste con esa mujer tuvieron un hijo que nació en esta congregación. El trabajo que conseguiste
Porque viniste desempleado, lo conseguiste estando en esta congregación. Entonces, si te vas a ir, te vas tú, pero el sueldo se queda aquí, se queda tu mujer y se quedan tus hijos. Hermano, no lejos, aquí, en nuestra ciudad, aquí mismo. ¿Dónde conseguiste tu esposo? Aquí, bueno, aquí lo dejas y tú te vas si quieres irte. De eso, en muchos ejemplos aquí en nuestra ciudad. Impresionante. ¿Puede acaso un hombre hacer que otro que sea estéril dé a luz tenga hijos, tenga generaciones? ¿Es posible? Hermano, ni con la medicina, ni con la ciencia, porque el dador de la vida es Dios. Y no solamente el dador de la vida, Él la quita cuando quiere. Entonces no podemos ufanarnos o tomar partido de la misericordia de Dios revelada ante nosotros. ¿Y por qué entonces no pretenden tomar también de la ira de Dios derramada? No, eso sí te toca a ti, esa es tuya solita. ¿Puede un hombre justificar a otro, cubrir sus pecados y asumir con el pecho erguido, decir yo voy a pagar por tus pecados, déjame que yo oro por ti? No. Pero ¿qué ha pasado, pastor? Muchos de ustedes en alguna ocasión, necesito que ore por mi hijo o por mi hija. ¿Por qué? Está rebelde. Si tú que eres el padre o la madre, no puedes controlar a un chico de 7 años, ¿para qué me llamas a mí? Yo menos. Y muchas veces no oramos por el niño, sino oramos por el padre. Señor, dale claridad, revélate a esta persona, permítele ver tus principios para que pueda criar a sus hijos en el temor de Dios. Y aquí, bueno, les cuento algo muy personal, muy familiar. Pues yo, como ustedes saben, tengo 2 hijos. Uno me dio muchos problemas y el otro ha sido muy juicioso. No quiere decir que alguno de los dos sea santo y el otro no. Pero tampoco quiere decir que el uno, tengo un hijo bueno y un hijo malo. No, ambos son pecadores y cualquiera de los 2 de mis hijos necesita arrepentirse para alcanzar perdón y misericordia por parte de nuestro Dios. Pero nuestro hijo mayor, Sebastián, nos causó muchos problemas, muchas dificultades. Y recuerdo en una ocasión que mi hijo menor me causó un problema. Y el día de ayer lo mencionaba con unos amigos y me decía, un problema serio que me dijo es, ¿sabes qué, papá? No vengo más a la congregación. ¿Es o no es un problema serio? Es un problema serio. Y uno puede reírse de que ese tipo de cosas pasen porque quizás usted lo ve aquí, compartiendo con nosotros y sirviendo. Pero ese fue o ha sido uno de los mayores problemas que mi hijo me ha causado. Y nuestras palabras fueron, vamos a hacer algo. Mientras esté bajo nuestra custodia, te sujetas, caminas con nosotros, con el Señor. Ya cuando estés más grande, tú tomas tu decisión si quieres apartarte, pero mientras tú estés bajo nuestra custodia y aún legal en nuestro país a determinada edad, tú debes sujetarte a nosotros. Luego, si quieres tomar una decisión distinta, allá tú verás a ver. ¿Sabe cuál fue la respuesta de mi hijo? Está bien, bueno. Pero tenía un dilema, tenía un problema, tenía una situación difícil. Y el paso del tiempo no lo ha hecho perfecto. Pero el paso del tiempo me ha dado la oportunidad de seguir predicando el evangelio y que siga nutriéndose y que pueda tomar una decisión clara. Si su vida es para Cristo o si quieres poner su vida para el mundo y sus deleites. ¿Puedes tú obligar a tu hijo a que sea o no sea algo? Difícilmente. Pero cuando tú enseñas a tus hijos los principios que Dios expone en su palabra,
llegará el momento en que la decisión que ellos tomen no será causada, si fuera para mal, por tu culpa. Tú habrás cumplido tu labor como padre o madre. Mi labor como hermano es predicar a mis hermanos. Mi labor como padre es predicar a mis hijos. Mi labor como esposo es predicar a mi esposa. Mi labor como empleado es hacer mi trabajo y si puedo predicarle a mis compañeros. Eso hago. Mi labor como ciudadano es ser buen ciudadano, cumplir, pagar mis impuestos, hacer lo que debo hacer, actuar de la manera correcta, respetar las normas de una ciudad y también, si puedo, y esforzarme por predicar el evangelio donde pueda llevar la verdad de nuestro Señor. Esa es mi labor como cristiano. Y cada uno tiene un rol en la vida. Donde vayas. Yo podré dejar de ser un profesional cuando voy a una clase de running. ¿Qué hace mi título de administrador de empresa o de licenciado o de lo que fuera en una carrera, en una maratón o en una ruta de ciclismo? Dígame usted, ¿qué hago yo con ese título ahí? Nada, soy un ciclista más, soy un corredor más de esa carrera. Pero ¿sabe que no puedo dejar de ser yo? Esté en cualquier escenario donde esté, sea haciendo deporte, sea trabajando, sea caminando por mi ciudad, sea en un aula de clase como un alumno o como un maestro. ¿Sabe que no puedo dejar de ser? Un hijo de Dios. Porque Él me ha adoptado. Porque Él ha dicho que estará conmigo hasta el final. Y yo le creo. Porque soy un creyente de su palabra. Porque creo en Cristo Jesús. Porque a cada oportunidad que tengo de ver o que Él me revele que he cometido un pecado, tengo en Él la oportunidad en Cristo de arrepentirme de mis pecados, de ir a Él y ser nuevamente reconciliado con Dios. ¿Para qué? Para no ser convertido en enemigo de Dios. Pregunto, ¿puedo dejar de ser runner? ¿Runner es corredor de carreras? Sí. ¿Puedo dejar de ser ciclista? ¿Puedo dejar de ser empleado? De hecho, puedo dejar de ser esposo. Hay cosas a las que puedes renunciar. Por supuesto que aclarando que la Escritura dice que esa será para toda la vida, lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Entonces, cuando se divorcian, piensan que se libraron de esta responsabilidad. Pues no. No. Donde sea que esté o donde sea que vayas, hay un compromiso delante de Dios. Los que le hicieron delante de Dios. Y de hecho es un problema grande con la parte jurídica y cada vez la quieren hacer más fácil. ¿Sabe por qué? Porque los designios de este mundo, porque los designios de la carne, que son enemistad contra Dios, nos las pondrán mucho más fácil para que nuestra vida de pecado y de carnalidad se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Para qué? Para que seamos enemigos de Dios. Para que seamos enemigos de la cruz. Para que seamos enemigos del evangelio. Para que seamos enemigos de su palabra. Para que seamos enemigos de la iglesia. Ocurrió hace un par de días, se tomaron una universidad en Nicaragua. ¿Alguien vio esa noticia? El régimen tomó una universidad en Nicaragua y ordenó quitar todos los elementos que parecieran religiosos. Quitaron todo donde habían cruces, donde habían estatuas, donde había una Biblia, quitaron todo eso. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Toda la lógica humana, todo el humanismo, toda la decisión que el hombre pueda tomar libremente, para que viva libremente, sencillamente lo hace esclavo del pecado, esclavo de la carne y lo constituye en enemigo de Dios. El mundo se encargará de educar a tus hijos si tú no los educas bajo los principios de Dios. Y te lo digo a ti, cariño, que vienes con tu embarazo. Si tú no le enseñas principios a tu hijo que viene en camino, no te preocupes que conseguirá maestro. Lo va a conseguir. Fácil, gratuitos.
si tú no le enseñas, hermano o hermana que estás aquí, principios a tus hijos, el mundo se los enseñará. Los designios de la carne les enseñará qué está bien, qué está mal, cuándo es propicio y cuándo no. El mundo se los enseñará. Y será tu responsabilidad, porque lo que tú no le enseñes a tus hijos, porque eres conocedor o porque has estado expuesto a la Escritura, el Señor te lo demandará. Porque estás permitiendo que ellos crezcan bajo los designios de la carne que constituye a esos pecadores en enemigos de Dios. Ahora pregunto, ¿soy yo mejor que tú porque soy un pastor y también predico a mis hijos? No soy mejor que tú. Soy un pecador necesitado como tú, sediento y hambriento de misericordia de Dios. Pero tú necesitas predicar los principios de Dios a tus hijos, a todo el que puedas, y aplicarlos tú, porque si no, será letra muerta en tu vida. No te puedes convertir en alguien que los designios de la carne le guíen a estar enemistado con Dios. Este hombre pecador sabe del único Dios verdadero, de su poder, de su majestad. Pero ¿sabe qué ocurre? No se sujeta a Él. ¿Sabe por qué? Porque no puede. Porque los principios de la carne, los principios de este mundo, no se pueden sujetar a los principios de Dios. Es como lo que te decía al principio de este compartir del mensaje de la palabra del Señor. Tienes las dos opciones. Obtienes unos beneficios acá y obtienes unos beneficios acá. No es o escoges lo uno o escoges lo otro. No es posible pretender los beneficios de aquí, pero pretender llegar al camino que te lleva esta ruta. No es posible. Necesitas rendirte al Señor. Si eres enemigo o no de Dios, eso lo sabes tú. Es soberbio aquel. Se promueve a sí mismo como el fin de todas las cosas. Pero sabe una cosa, Dios ha escrito su ley. La ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Su propia conciencia les acusa. Su propia conciencia los confronta. Su propia conciencia les muestra que el camino por el que están andando es camino que lleva a maldad. Pregunto algo, ¿alguien que sale a robar a la calle, será que es inocente de pensar que alguien pueda hacerle un daño? ¿Qué considera usted? ¿Alguien que sale a asesinar a otra persona a la calle, será que es inconsciente de que esa persona también le pueda responder con un arma? No, no lo es. Va con precauciones, va con estrategia, va con un plan armado, va a asesinar a alguien. Lo hace, por decirlo de una u otra forma, con todos los cuidados para que no lo coja la autoridad y para que pueda llevar su plan a cabo. Y sabe que está expuesto. De la misma forma, porque nos parece terrible un asesinato, sabemos tú y yo que el camino que escojamos de maldad en nuestra propia vida nos puede llevar sencillamente a ser enemigos de Dios. ¿O no? ¿Puedo yo decidir el camino de ustedes jóvenes que están acá? Ustedes mismos tienen una decisión que tomar. Pregunto, aún a los menores de edad, ¿creen ustedes que sus padres van a evitar que ustedes sean por lo que ustedes quieren luchar? No. Y mucho menos cuando uno es menor de edad, uno se cree invencible. Uno cree que todo lo va a lograr, a menos que tenga un trauma, una situación que resolver, o una afectación psicológica, cuando hay casos específicos a los cuales hay que recordarle a los muchachos que pueden lograr. Pero regularmente esta sociedad, ¿hacia dónde está llevando a la humanidad? A creer que todo lo pueden. Y de hecho hay algunos que dicen, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
¿Qué puedes hacer? Todo lo que tú quieras. Puedes llegar a ser astronauta, puedes pertenecer a la NASA, puedes ser un psicólogo, puedes ser un astronauta, puedes ser un piloto de avión, puedes ser lo que tú quieras. Pregunto, ¿nuestra realidad es esa? La realidad no es esa. Yo quería ser piloto de avión, pero también quería ser arquitecto, también quería ser astronauta, también quería ser bombero, también quería hacer muchas cosas, cantante, reggaetonero. No, realmente reggaetonero no. Quise hacer muchas cosas, pero hoy digo como el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Agradecido estoy con Él. Y le doy gracias a Dios porque el camino por el que Él me quiere llevar es mejor que ser reggaetonero, que ser astronauta, que ser piloto de avión, y es la salvación de nuestras almas. Ser salvos en Cristo Jesús es algo que cuando Dios ha designado esto para nosotros es un privilegio mayor que cualquier protocolo de honores en esta tierra pudiera a nosotros darnos. El hombre soberbio se promueve a sí mismo como el fin de todas las cosas. Deja de lado las leyes de Dios, pero Dios las escribe en la tabla de su corazón. Le confronta, le impacienta al dormir. Lo hace sentir un peso, una carga. Mire, hermano, el pecador empedernido también se siente mal y sufre. Lo sufre. No es feliz. Tiene un concepto errado de la felicidad, pero aunque diga que es feliz y que tú lo veas riendo, no es feliz. Aunque tú lo veas rico, no es feliz. Y si no es rico, ni es feliz, ¿qué es? Un pobre infeliz. De hecho, hay una advertencia en Apocalipsis, una de las iglesias, cuando dice, tú dices que lo tienes todo, pero no te has visto. No solamente eres pobre, miserable. Dice que lo tienes todo, pero no tienes nada. ¿Sabe por qué? Porque en su autopromoverse, en su autoestimación elevada de su ego y su orgullo, no se da cuenta que no tiene nada. Y que al final del camino no tiene nada. Y que al final del camino será considerado enemigo de Dios. Aquello de lo que Dios habla, el Señor Jesús habla cuando dice, aquellos nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te conozco, no sé quién eres, pero hicimos, dijimos, propusimos. Sí, Él puede decir, dijiste, hiciste, promoviste, cumpliste, pero no te conozco. No eres de los míos, de los míos. De hecho, eres enemigo. No eres amigo. Y tienes tu recompensa. Romanos capítulo 1, verso 21 dice de la siguiente manera. Pues habiendo conocido a Dios, aquí está la respuesta o la causa de lo que nos lleva también a ser enemigos de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No sé si tú has oído algo acerca de la doctrina de la mortificación. A algunos no les gusta mucho. O no sé qué tan honesto seas al responder esta pregunta. ¿Cómo te sientes cuando pecas? Algunos se mortifican cuando pecan. Sienten dolor. De hecho, se desprecian a sí mismos.
y asumen que no merecen ni siquiera el perdón de Dios porque, Señor, aquí estoy otra vez. Y sé que no merezco tu perdón, pero aquí estoy otra vez. Pero hermano, ¿sabes qué pasa también? Y amigos que están acá en este lugar, hay algunos que pecan y pareciera que ni les importara. Disfrutan. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha emitido un juicio para ellos. ¿Sabes cuál es? Este que acabamos de leer. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, este es uno de las peores manifestaciones del juicio de Dios. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez en su niñez, porque esto regularmente las mamás son expertas para este tipo de tortura. Es como cuando mi mamá se acercaba y yo estaba obstinado con algo y se me acercaba y lo peor que me podía hacer, mi mamá o mi esposa, las mujeres tienen esa capacidad poderosa. ¿Sabes una cosa? Haz lo que te dé la gana. Mira, eso era lo peor que podían hacerme a mí. ¿Sabe por qué? Porque es que yo quería hacer lo que me daba la gana. Pero entonces, queriendo hacer, y a veces lo hacía, lo que me daba la gana, no lo hacía con tanta satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque otro me había mandado a hacer lo que ya yo quería hacer. Y había una preocupación tremenda cuando mi mamá decía, ¿sabes una cosa? Haz lo que te dé la gana. ¿Qué cree usted que venía luego después de eso? La chancleta voladora. Después de horas de ignorarme. Hazlo como tú quieras. Eso sí, a mí ni me preguntes. ¿Alguien ha sentido eso? ¿A alguien le dijeron de esa manera? Muy bien, pues Dios también lo hace. ¿Quiere vivir en pecado? Ah, bueno, está bien. No solo te voy a dejar que vivas tu vida en pecado, sino que voy a entenebrecer tu podrido corazón para que ni siquiera te des cuenta. O sea, el castigo de Dios sobre aquel se manifiesta dejándolo ser lo que quiere ser. No lo mata, porque Dios lo puede matar. ¿O no? En eso habíamos quedado, ¿no? Que Dios es el dador de la vida y también la puede quitar cuando Él quiere. Lo deja vivir. Le deja vivir. Y permite que pueda vivir de esa forma y que su recompensa sea conforme a como lo ha pedido. Así como la Escritura también revela que hay algunas personas que de acuerdo a la fe, el Señor se sorprendió o fue sorprendido, o hay una expresión escrita ahí que le sorprendió, pero por supuesto Dios es omnisciente, pero fue un momento de acogimiento por parte del Señor con aquellas personas cuando Él dijo, oh, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Una recompensa por haber creído, una recompensa por creer, una recompensa por tener la fe puesta en el Hijo de Dios. Recompensa. Pero ¿sabe también cuál otra recompensa hay para el pecador? Que se haga como tú quieres. ¿Quieres vivir en pecado? Viva en pecado. ¿Quieres vivir en inmoralidad sexual? Viva en inmoralidad sexual. Algunos me dicen, es que yo no voy a la congregación porque es que allá me prohíben todo. Si usted me pregunta, pastor, ¿yo puedo beber? Hermano, usted puede beber. ¿Usted puede fumar marihuana? Hermano, usted puede fumar marihuana. ¿Usted puede golpear a la esposa? Hermano, usted la puede golpear. Si quiere golpear a la esposa, golpéela. Pero las consecuencias de la justicia no solo vendrán por parte de la justicia terrenal, sino que vendrá también por parte de la justicia divina. Y hará una selección entre amigos de Dios y enemigos de Dios, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo justificado y el injusto que no le importa. Habrá una diferencia. Cualquier cosa mala que tú me preguntes si la puedes hacer, hermano, usted puede hacerla. Yo no puedo limitar tu vida para que tú vivas como yo digo. Pero el que te dio la vida te da instrucciones para vivir como Él opina,
como Él dice que tú deberías vivir, no solamente para que te vaya bien, sino por algo mucho mayor, y es glorificar su nombre. El apóstol Pablo llegó a una conclusión muy, muy interesante cuando él dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso malo que tú haces, pastor, yo puedo hacer eso. Tú puedes hacerlo, de hecho lo estás haciendo. Puedes hacerlo. Pastor, ¿me puedo dejar de congregar? ¿Será que yo en esta congregación tengo la obligación de congregarme todos los domingos? Usted no tiene la obligación de congregarse. Es un deber cristiano. Pregunto, ¿quién vino aquí en esta hora obligado? Usted mismo me ha demostrado y se ha demostrado que viene aquí cuando usted quiere. ¿O no? Uy, no es que yo tengo que ir a la congregación porque el pastor se pone bravo conmigo. Yo quiero conservar la amistad del pastor, yo mejor voy a la congregación. Tú no vienes aquí para ser mi amigo. Tú vienes aquí porque tú y yo necesitamos congregarnos, porque la Escritura nos instruye a nosotros a congregarnos y a recibir por parte de Dios una instrucción para poder seguir viviendo en esta vida, que es bastante compleja vivir. Así que, hermanos, muy bien lo dice la Escritura en Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Vamos a leerlo, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Dice de la siguiente manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Había usted leído esta porción de la Biblia? Es muy interesante. Es muy interesante porque aquellos que desprecian la ley, aquellos que desprecian la palabra del Señor, aquellos que desprecian a Dios, Él también tiene para ellos algo que los va a guiar en su vida, incluso en su vida pecadora. Aunque a ellos no les importa la ley, y de hecho a muchos no les importa Dios, ¿qué dice la Escritura? Leámoslo nuevamente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque hay unos gentiles que sí tienen ley, nosotros, pero está hablando de los que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley de una u otra forma, actúan de la manera correcta, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ellos saben que están haciendo bien, pero también saben que están haciendo mal. Ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios se encarga de ponerla y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por muy malo que sea, el malo sabe que cuando hace mal, el mal es mal. Él no confunde el mal con el bien. El malo verdadero. El verdaderamente malo no confunde el mal con el bien. Porque el malo verdadero es capaz de tomar justicia contra un malo que para él hizo algo malo. Por decirte algo, un asesino. ¿Qué hace el hombre? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su trabajo? Su oficio. Matar personas. Pero el día que a esa persona le matan un pariente, la mamá, el primo, la tía, ¿qué dice él? Voy a matar a aquel que mató. ¿Por qué? Porque mató a alguien. Matar es malo, por eso yo lo voy a matar. A él no le parece que estuvo bien que le hubieran matado ahora a uno a él. ¿Por qué? Porque para él eso es que, bueno o es malo. Tiene discernimiento de lo malo. Ahora, si aquel que es malo iba a matarle al pariente a este malo,
Y aquel le dice, mira, yo no lo voy a matar porque tú haces parte de ahí. Dice, aquel es malo, pero hizo algo bueno. No mató al que yo quería. El malo tiene la ley escrita en el corazón y su conciencia la acusa tanto de bondad como de maldad. Y sabe una cosa, también será llevado ante el juicio. Porque el malo es no solo enemigo de la sociedad, sino también es enemigo de Dios. Si yo preguntara hoy quiénes son enemigos de Dios aquí, yo creo que muchos no levantarían la mano. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos son enemigos de Dios aquí en este lugar? Y si yo le preguntara cuántos son amigos de Dios, ¿cuántos levantarían la mano? ¿Y los otros? No son ni amigos ni enemigos. No hay otra opción. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Aquí te he mostrado a través de la Escritura las opciones que tienes. Su propia mortalidad lo confronta. Cuando la muerte se traga a todos, esta es una porción del libro del pastor Paul Wasser, dice, su propia mortalidad lo confronta. Cuando la muerte se traga a todos los que están a su alrededor, pero no piensa que la plaga tocará su puerta. Para ponerlo en términos sencillos, lo dice así de esta forma, dice, la persona no convertida está errada, pero continúa de manera arrogante haciendo lo que mejor le parece. Hermanos míos, podríamos ir a la Escritura y ver un argumento en esto cuando leemos Jueces capítulo 17, verso 6, que dice, en aquellos días no había ley en Israel. Cada uno hacía bien lo que bien le parecía. Lo mismo dice en Jueces capítulo 21, verso 25. Ahí lo tenemos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Él está en el camino que le parece recto. Pero ¿sabe una cosa? Al final es muerte y destrucción. Ese camino lo lleva en enemistad con Dios. Pregunta final, ¿eres amigo o eres enemigo de Dios? Si eres amigo de Dios, gloria al Señor por su misericordia para contigo. Si eres enemigo de Dios, gloria al Señor por su misericordia para contigo, pero no tienes otra opción. O eres amigo o eres enemigo de Dios. Colócate en pie, por favor. Saulo de Tarso, ¿era amigo o era enemigo de Dios? Conocedor de la ley, fariseo de fariseos, ciudadano romano, hebreo de hebreos, con muchos títulos, erudito, estudioso en la Escritura, perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios. Pero ¿qué pasó con Saulo? Se le apareció el verdadero evangelio. Se le apareció el verdadero camino. ¿Sabe una cosa? Saulo iba por un camino que lo llevaba ¿a dónde? Dice la Escritura. Iba a Damasco. Pero iba por un camino equivocado. A Damasco. ¿Sabe a dónde llegó Saulo? ¿Dónde cree usted que llegó el apóstol, el que fuera el apóstol Pablo? Él iba camino a Damasco, pero ¿a qué ciudad cree usted que él fue? Luego, cuando salió del camino a Damasco y se le presentó al Señor en el camino a Damasco. ¿A dónde cree usted que llegó? La Escritura lo dice. ¿Sabe dónde llegó? A Damasco. Pero ya no con un camino definido humano o trazado por los hombres por donde iban y pasaban toda clase de personas. Él llegó a Damasco, a la casa de uno llamado Judas. Y por la instrucción es en una calle que se llamaba Derecha. Allí lo encontró aquel que oraba por él. Él llegó a Damasco.
Pero ¿sabe una cosa? Él iba a Damasco. Y aunque ese fuera el camino indicado por los hombres, iba a Damasco por el camino de hombres y no por el camino de Dios. Él iba por el camino de los enemigos de Dios. ¿A dónde iba? A Damasco. Pero ¿qué ocurrió? Él llegó a Damasco, pero ahora con un camino distinto que recorrer. Porque entendió, creyó, amó, se dispuso para servir a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si has venido aquí por el camino de hombres y tendrás que ir a casa o a tu ciudad o donde quiera que vayas, o si te has conectado a esta transmisión y llegaste por un camino humano, considera irte de este lugar o abandonar esta transmisión yéndote por el verdadero camino que Dios ofrece. Salvación en Cristo Jesús. Galardón para todo aquel que en Él cree. Él es Dios de misericordia. Su gracia nos alcanzó.